Moisés Lira Serafín es un hombre poblano. Él nace el 16 de septiembre, aparte muy mexicano, con un Sí. cumpleaños Muy así, festivo, exacto, muy y muy patriótico. importante, muy patriótico. El 16 de septiembre de 1893. Él nace en Tlatempa, en el barrio de Tlatempa, que pertenece a Zacatlán de las Manzanas. No es propiamente, o sea, es como que en las orillitas. No en la cabecera, sino en Exactamente, una de las zonas. Sí. en una de las zonas. Sí. Entonces también podemos imaginarnos un poco cómo es su vida, ¿no? Es muy rural, Sí. no es citadino, por así Ajá. decirlo. De hecho, pues toda su familia es campesina. Su papá, el señor Pedro Lira, es maestro de escuela parroquial. Entonces eso quiere decir que además de campesino era maestro, y que eso es como un diferencial. Sabemos que en nuestras comunidades el hecho de que el padrecito, el maestro, tienen como cierta importancia, no es... Sí, tienen y siguen teniéndola hasta la Exactamente. fecha. Ujú. Sí. Entonces, el padre Moisés, bueno, viene en una familia de 6 hijos. Perdón, sí. No he cuidado, de 6 hijos, entre los cuales son 3 mujeres y 3 hombres. Él es el más pequeño. Su mamá se llama Juliana Serafín. Entonces, cuando Moisés va a cumplir casi 5 años, su mamá fallece. Oh. Entonces queda en orfandad de la mamá, y su hermana Hermelinda, que es la segunda, asume como esta parte de maternidad, ¿no? Es quien lo va a criar. Pero su padre, como les comenté, era el maestro de la escuela parroquial. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Movían al párroco, a pesar de por la amistad y por cómo trabajaban juntos, ellos también se movían. Entonces, ¿Sí? él estuvo, aparte de ahí de Zacatlán, vino a Amozoc, estuvo en Tlautlaquitepec, me cuesta trabajo pronunciarlo, y la última estancia donde estuvo con su papá fue en Huejotzingo. Ahí estaríamos hablando alrededor de 14 años, ¿no? Entonces, esto fue... en Amozoc su hermana Hermelinda se casa. Entonces ahí también pierde un poco esa figura materna que lo había cuidado, porque obviamente pues ya casada con su nueva familia, pues se tiene que dedicar a ellos y no puede andar con el papá siendo... por todos lados, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces, digamos que la vida de Moisés Lira está marcada por varias pérdidas, ¿no? Como a lo mejor en muchos casos. Yo creo que perder a la mamá es algo muy difícil a cualquier edad, y bueno, desde chiquito, y luego perder a Hermelinda, pues sí. le va marcando con pérdidas, ¿no? Pero él sigue siendo como muy resiliente, ahí se va a formar esa resiliencia, ¿no? Que ahora tan de moda está, que nos pide ante la adversidad ser resilientes, ¿no? En 1906, que les decía, más o menos llega a Huejotzingo. Ahí su papá contrae nupcias y le deja a Moisés, al párroco, al cura que se llama Francisco Hernández, el cuidado de su hijo. Piensa que donde va a estar mejor es con el padre, ¿no? Entonces, pues sí, porque quién sabe qué madraza le hubiera tocado es también. correcto, no sabemos, ¿no? Entonces, ahí se queda el cuidado y conoce a una religiosa Josefina, que allá en Huejotzingo, en esa época, había un colegio para niñas de las religiosas josefinas, y ella se empieza a dar cuenta que él tiene pues como una afinidad muy especial como el sacerdocio, ¿no? Ya ven que los religiosos generalmente pues están formados para detectar vocaciones, y se da cuenta de ello. Y él tiene un disgusto con el párroco porque lo regaña por no regar unas plantitas, digo, como a cualquier niño adolescente. Entonces sale muy molesto y se queda toda la noche en la plaza de Huejotzingo, en lo que sería como el Zocalito. El Zocalito. Y lo encuentra al otro día temprano, esta religiosa, ¿no? Entonces le pregunta qué hace ahí, ya le cuenta lo que había pasado, que toda la noche se la pasó en el Zocalito. Entonces lo regaña de una manera más, más maternal. Y le dice que no debe de hacer eso, pero ella consigue a una persona de aquí de Puebla que se llama Petrita Munive, que vivían también allá eran personas de mucho dinero, y ella se dedicaba mucho a hacer pues el bien a los demás, ¿no? Con ese dinero patrocinaba a personas
Ya saben que antes pedían dote para entrar a los seminarios o a También los le pedían conventos. para los seminaristas, Es porque, bueno, normalmente las mujeres aquí en Puebla, ¿sí? no era tan sencillo de, bueno, la voy a dejar al convento ahí No, pero y pues me luego, ¿con qué desentiendo, le ¿no? dan de comer? ¿Con qué le dan de comer? Y tenían que dar dote, así como en el matrimonio está la dote, acá Es también, correcto. pero Sí, en el caso de los hombres también. pues se pagaban los estudios, porque también pues había que Comprar financiar, ¿no? libros, Libros, la sí. ropa que tienen que usar, todo eso. Entonces había familias muy pobres que no podían hacerlo y ella pagaba, les daba ese dinero para que crecieran las vocaciones, tanto en sacerdotes como en religiosas. Entonces, conociendo y ella fue la que lleva justamente a las Josefinas a Huejotzingo. Entonces, como conociendo este corazón bondadoso, es que ella le pide que si se puede, que este chico tiene inquietudes vocacionales muy serias, que si lo puede acompañar, ¿no? A su... Sí, económicamente. Económicamente. Entonces ella le dicen, sí, pero voy a hacer algo más. Lo quiero adaptar por todas las de la ley. Hay que hablar con el papá para que me dé sus papeles, que yo sea su madre, o sea, su tutora legalmente, y acompaño esta vocación. Y desde ahí lo adopta como un hijo. Y él años más tarde va a escribir en sus memorias, bueno, en su cuenta de conciencia se le llama, en donde se relata toda su historia, que ella sería como ese padre-madre que él tanto tuvo de carencia. Exactamente. Que no lo tuvo, digamos. Exactamente, Porque sí. pues si fue a los 5 años que muere su mamá y luego el Sí. papá pues iba de un lugar a otro y prácticamente se encargaba a la hermana, Es correcto. entonces pues... Y luego la hermana también se le va. Ajá. Pues Digo, sí. ya son muchas huellas de abandono, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, pero ella, con ese corazón tan bondadoso y tan amoroso, hace justamente que esas heridas que vamos teniendo todos, las vaya integrando y ya no sean como un lastre que trae, ¿no? Porque muchos nos quedamos, ay, lo que me pasó hace miles de años y lo sigue trayendo a colación, ¿no? Sí. No, él sana esa relación a través de Petrita Munive, que para nosotros es como una figura, no solo porque compartía sus bienes materiales, sino también una figura como muy especial, y yo creo que de esos santos que no están en el altar, ¿no? Una benefactora. Es correcto, pero de corazón, ¿no? Más que solo lo material, porque habemos personas que a lo mejor no entra el corazón con el compartir los bienes materiales, y en su caso no entra completo, ¿no? Entonces, él está aquí desde 1908 aproximadamente, llega a Puebla, porque ella vivía aquí en Puebla. De hecho, llega muy cerca de aquí, estamos en el centro, La Concordia. Ella vive contigua a La Concordia, es la iglesia que está en la 3 Sur y la 9 Poniente. Entonces, Moisés va a tener esta cercanía con la iglesia, aunque ya no vive dentro de la iglesia como con el padrecito, pero pues siempre está esta relación, ¿no? O sea, digamos que desde ya habían detectado la vocación del padre Lira, pero todavía no entraba, digamos que al seminario a formarse. Es correcto, no. Él vivió como hijo de familia con Petrita, era su hijo tal cual, compartía cuarto, ella tenía gente a su servicio, Moisés era una persona alegre, muy bromista, y dicen que a la cocinera le hacía bromas, así, ¿no? Pero él llega como hijo de familia, o sea, como hijo de Petrita, tal cual. Sí. Aunque era una señora soltera, su hijo, y con todos los derechos y obligaciones como tal, pero estudia en el colegio con los lasallistas en ese entonces, o sea, entra al colegio ya de manera oficial, o sea, antes le enseñaba a su papá, ahora ya entra como alumno, ¿no? Ya escolarizado, digamos. Correctamente, sí. Bueno, para la época, digo, no sé cómo habrá sido, ¿no? Porque vemos que en algunos siglos pasados, pues de repente es un solo salón y están como que todos los grados y el maestro les enseña a todos. Digo, acá, bueno, no sé a qué nivel habrá entrado, como... Entra a sexto de primaria, el equivalente de sexto, es correcto. Eso era lo que vivió con el papá, porque aparte siendo escuelas rurales, que hasta la fecha son así, eso lo vivió. Pero ya entrando aquí con los lasallistas, entra a un nivel de sexto de primaria. Ya después va a ser una carrera comercial, 2 años nada más, porque seguía con esta inquietud, y es cuando decide entrar como alumno externo al Seminario Palafoxiano de Puebla. O sea, el que conocemos, en las instalaciones que conocemos, porque en ese entonces ya estaba Monseñor Ibarra, que es el que funda ese seminario, entra al Seminario Palafoxiano como alumno externo, justo con esta inquietud de quiero ser sacerdote, pero aún no me decido cómo ni dónde. Y en 1912
estamos hablando que él tendría por ahí de 18 años, tiene sus primeros ejercicios espirituales. ¿Qué son unos ejercicios espirituales? Es un momento donde haces un stop en tu vida y haces como un remover la tierra en tu historia, o sea, empiezas a ver tu historia a la luz de Dios y empiezas a ver como cuál es tu vocación. En el caso de él, quería saber cuál es su vocación. Y él descubre que su vocación, aparte de ser sacerdote, va a ser la de ser religioso. Recordemos que en la iglesia hay sacerdotes que son diocesanos y están los religiosos que pertenecen a una congregación, justo como los misioneros del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia para los que no sabemos? Muchas veces, son varias las diferencias. O sea, la parte sacerdotal de oficiar misa y demás, eso sigue intacto en ambos casos. Es en el modus vivendi. El sacerdote diocesano puede vivir con la familia o en la casa parroquial o del templo conventual, vaya. Está, digamos, sigue inserto en su familia, en su mundo. Sí. El sacerdote religioso deja todo, deja padres, hermanos, y ellos viven en comunidades, o sea, en familias pequeñas, en núcleos, que en los lugares donde tienen iglesias ellos, por ejemplo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Los religiosos tienen 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Cosa que no necesariamente los 3 votos tengan los diocesanos. Por ejemplo, no hacen voto de pobreza ni de obediencia, aunque sí le rinden obediencia directa al obispo, pero no es como un voto, no es, digamos, no es un compromiso. El voto quiere decir un compromiso de palabra dicho con testigos. Por ejemplo, en este caso, él se va, entra con los del Espíritu Santo. Sí, más tarde. Más tarde. Ajá. O sea, ahorita, primero su primera incursión para los ejercicios espirituales es en el seminario palafoxiano. Es correcto. Entonces, digamos que el primer contacto con esta parte religiosa, bueno, para ser sacerdote, es con los diocesanos. Es correcto. ¿Y qué pasa? O sea, está en estos ejercicios, es como si usted fuera de retiro. Es correcto. Y ahí descubre esa parte de su vocación y se queda como trabajándola, ¿no? Así como pensando, ya descubrí. Pero no sabía ni dónde, ni cómo, o sea, no conocía alguna congregación, solamente conocía a los filipenses, que son los del Templo de la Concordia, sí. Y piensa que a lo mejor podría ser. A partir de esa fecha que él descubre que quiere ser sacerdote, él todas las noches iba al sagrario, justamente al Templo de los Filipenses, en la Concordia, sí. y en estar en oración, justo como para que le diera luces, ¿no? De por dónde voy. Bueno, ya descubrí, es como decir, ya quiero ser doctor, pero quiero una especialidad, pero ahora ¿dónde la estudio, no? O en qué, o cómo la voy a hacer, o solo voy a hacer, o sea, ya sé que voy a ser doctor, pero voy a ser neurólogo, voy a ser cirujano, neurólogo, o cómo, digámoslo en y acá, por ejemplo, estaba buscando exactamente qué camino seguir realmente. Exacto. Y en cada congregación, en cada grupo religioso, bueno, pues hay diferente carisma, misión, o sea, es trabajo, o sea, trabajo, sí o sea, no es lo mismo que seas un apostolado, digo, no es lo mismo que seas franciscano, a que seas misionero, o que seas de dominico, por ejemplo. Dominico, ¿no? O sea, ¿Hay diferencias? Sí, el camino es diferente, como ella lo dice, es el carisma, el servicio, el apostolado es diferente. Por ejemplo, lo que decías de los misioneros del Espíritu Santo, son muy fraternos, se dedican mucho a la pastoral, también son contemplativos en la dirección espiritual. En cambio, por ejemplo, los jesuitas, pues sabemos que ellos se dedican más a la educación, a hacer, o sea, esta parte, me caen ¿no? muy bien los jesuitas. Sí. Sí. Pues yo creo que todos tienen algo lindo, ¿no? Sí, pero yo creo que también tiene que ver de acuerdo a la personalidad de cada quien, porque a lo mejor puede que no encajen, por llamarlo de alguna manera, con los franciscanos, pero sí con los misioneros, porque por la manera de ser, y bueno, pues yo creo que ahí pues van descubriendo, ¿no? ¿Y quién le ayuda a descubrir? O sea, ¿o qué pasa? Porque bueno, ahorita estamos con los ejercicios espirituales. Es correcto, y que va al Santísimo. Yo creo que Santísimo. La también, verdad es que así como responderte de primera mano, pues Dios le ayuda, porque le va poniendo las cosas. Al mismo tiempo, digamos que a la par de su vida, los misioneros se gestan, empieza esta congregación, desde 10 años, desde 1904, empieza como a gestarse, ¿no? A crearse.
Entonces, en 1914 regresa el padre Félix porque estuvo 10 años fuera de México, él es francés, y regresa a México justo para la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Mucho gracias al padre, a Monseñor Ibarra, que también es otro personaje que está en causa de la familia. Ya sería bueno que en otro momento encontraran su historia porque fue nuestro primer arzobispo en Puebla y están sus restos aquí en Catedral. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.